En 1871, la familia Finch del condado de Jennings acogió a un niño silencioso a través del registro estatal de orfanatos. Nunca habló, nunca desobedeció, nunca envejeció. Después de 2 años, lo devolvieron sin queja, sin lesión, sin rechazo formal, solo con una nota, ya no compatible. Décadas después, una hoja de admisión en prisión registró a un chico idéntico en apariencia, idéntico en nombre, aún con 9 años. Dale, me gusta, al vídeo y suscríbete si estás listo para sumergirte en la historia de la familia Finch y el niño que devolvieron. Y si estás escuchando ahora, dime tu país y la hora. Hay consuelo en saber que todos estamos dispersos a través de las líneas temporales viendo la misma historia desenvolverse. La primera mención aparece en el registro de admisión de orfanatos del condado de Jennings, volumen 4, página 192. Hombre, estimado entre 8 y 9 años, sin origen conocido, entregado por un agente de circuito, verificado por Clark B. Smalls, sin habla, sin resistencia, sin nombre dado. En su lugar, un marcador, niño 13B. La firma del agente está borrosa, pero la cola curvada del agente, coincide con un supervisor de campo estacionado en Vernon cercano. Su registro de viajes de esa semana está perdido. El hogar de los Finch, Miriam y Laiche Finch, sin hijos, ingresos estables, es maestro de escuela y costurera, fue aprobado para la acogida bajo la iniciativa de Residencia Tranquila del Estado, una regulación de posguerra que fomentaba la colocación de menores de baja disrupción en hogares considerados educativamente sólidos. Su casa en el camino del condado 6 aparece 2 veces en el registro de colocación, ambas veces vinculada al mismo niño, aunque bajo diferentes números de identificación. El primero, 13B. El segundo, fechado 6 meses después, lee unidad 03V revisada. Ambas entradas están en diferentes caligrafías pero aparecen en la misma página del registro, a 4 líneas de distancia. La segunda línea lleva una nota marginal, posiblemente añadida después en grafito rojo, parece el mismo. Verificar fotografía. La primera fotografía encontrada, guardada en el inventario final del hogar de los Finch, muestra a un chico sentado rígidamente, manos cruzadas, ojos ligeramente desviados. El retrato no tiene marcas, pero en la parte trasera lleva el sello en relieve de un fotógrafo que operó en Madison hasta 1873, cuando su estudio se incendió bajo circunstancias poco claras. No existen otros retratos conocidos del chico. Su imagen no está incluida en ningún boletín de acogida del condado. El informe anual del orfanato de 1871 no menciona una transferencia ese año al hogar de los Finch, aunque Laiche Finch testificó en una declaración posterior que recibieron al chico del puesto de orfanatos con documentación y una asignación de alimentos fechada el 7 de julio. La caligrafía de Laiche, normalmente limpia y recta, cambia en sus entradas sobre el niño. Bucles más pequeños, espaciado inconsistente. En un fragmento de diario de 1872, escribe, no habla. No llora. Sabe cuando entro y ya está sentado erguido. He dejado de llamar a la puerta. Miriam Finch no dejó correspondencia personal, pero su diario de costura contiene un patrón que etiquetó como manga estrecha, niño. Sin medidas, solo la nota, 3 hechos. Todos iguales. No hay registros de daños, enfermedades o mala conducta. Ninguna carta al buró de orfanatos. Ninguna queja formal. El 12 de octubre de 1873, el niño fue devuelto a la custodia del condado de Jennings. La hoja de admisión lista la razón del regreso en una sola frase, ya no compatible. No hay precedente para esta frase en los registros de orfanatos de Indiana antes de ese año. El empleado de admisión, cuyas iniciales aparecen en el registro de ese año, testificó bajo juramento que no recordaba haber escrito esa entrada y no reconocía la caligrafía. Su propio registro de ese mes fue arrancado del encuadernado. Un segundo registro de admisión fue creado el mismo día. Niño idéntico, estimación de nacimiento idéntica, mismo retrato pegado al formulario, archivado bajo el nombre Eli Morris, asignado al condado de Jefferson, pero sin documentación de transferencia correspondiente. Una nota final añadida 2 años después en tinta azul pálida e ilegible bajo manchas de agua aparece en el margen del registro, no pidió regresar. Solo fue entregado. La casa al borde de Ishuing Hollow era una estructura modesta de tablas, de 2 habitaciones de profundidad con una chimenea lateral y barandillas de porche bajas pintadas a mano en blanco apagado.
Sus registros no listan modificaciones significativas entre 1864 y 1879. Los registros fiscales muestran residencia consistente de Ilaiche y Miriam Finch. Ambos registrados como alfabetizados, sobrios y de disposición tranquila. Según el rol de visita de propiedades del condado, su actualización del censo de 1871 incluye un dependiente etiquetado solo como pupilo, sin fecha de nacimiento, sin apellido y sin estado de escolarización marcado. Una marca de verificación aparece en la columna para discapacidad del habla. Aunque ningún médico firmó la anotación, la presencia del chico en el hogar no dejó disrupción verificable. Ningún mueble roto, ningún informe de disciplina, ninguna visita registrada por el inspector de bienestar infantil del condado, cuyas notas de campo esa primavera se encontraron parcialmente rasgadas, con las páginas 7 a 9 faltantes y sin reemplazo emitido. El único registro de observación doméstica proviene de una referencia pasajera de un vecino en una carta de condolencia fechada en septiembre de 1873, que nota: el silencioso aún camina por tu fila de jardín como una sombra en atención. Entre las pocas posesiones sobrevivientes de la familia Finch está un diario forrado que pertenece a Miriam, recuperado de un baúl de cedro almacenado en el ático de la primera iglesia bautista después de que la herencia de la pareja fue subastada en 1882. El diario, encuadernado en piel de ternero cocida y sin título, contiene notas domésticas, patrones de costura y entradas cortas escritas en una mano comprimida y ordenada. La mayoría son de naturaleza doméstica. Referencias a escasez de harina de maíz, cambios climáticos y medidas para los pantalones de Ilaiche. Pero entre marzo de 1872 y abril de 1873, 17 entradas se refieren indirectamente al pupilo. Nunca por nombre, siempre en términos de presencia. 3 de marzo, se levanta antes de encender la estufa. 12 de abril, la puerta permanece cerrada, pero a veces la vela se apaga. 28 de mayo, no habla. Pero asiente antes de que pregunte. Sus ojos descansan entre los míos y la pared. 9 de julio, le di un libro hoy. No miró. Solo lo abrió a la mitad y lo sostuvo allí hasta que la habitación se sintió extraña. Un pasaje, sin fecha y escrito en grafito tenue en lugar de tinta, aparece entre dos páginas rasgadas: sabe cuando miramos hacia otro lado. Ahí es cuando la habitación cambia. No mucho, pero suficiente. De octubre a febrero, sus notas se reducen a frases únicas. Las menciones de su presencia se transforman en declaraciones pasivas. Habitación ya barrida. Sin polvo en sus zapatos. Leña movida sin sonido. Para abril, las entradas cesan. La línea final dice: comenzó a parpadear en patrones. La frase está escrita sola, sin punto al pie de una página otherwise en blanco. Ninguna entrada la sigue. Las páginas restantes están intactas. En la parte trasera del diario, en el forro interior de la cubierta posterior, un pequeño trozo de papel fue pegado bajo la costura de la encuadernación. Cuando fue separado con vapor en 1948 por un historiador parroquial catalogando donaciones de la iglesia, reveló un fragmento rasgado escrito en una mano diferente. La tinta se había desvanecido, pero 3 palabras seguían legibles, aún no asignadas. El registro oficial del regreso fue archivado el 14 de octubre de 1873 en el registro de orfanatos del condado de Jennings bajo el formulario B-17 marcado como retiro no disciplinario. La entrada es de lo más estándar. Código de colocación 03V. Hogar de acogida verificado. Niño devuelto sin lesiones visibles ni enfermedad reportada. Los nombres de los padres de acogida, Ilaiche y Miriam Finch, aparecen completos. El nombre del niño está en blanco. El campo titulado Causa de regreso contiene una sola palabra escrita en lápiz de pizarra: compatibilidad. Sin explicación, sin párrafo adjunto, sin nota al pie. La palabra no está en mayúsculas en el léxico de regulaciones, ni aparece en ninguna documentación del Buró Estatal de Indiana hasta 1875. En ese momento, las causas aceptables de regreso incluían enfermedad, abuso, conducta inapropiada, desviación del desarrollo y falta de influencia moral. Compatibilidad no era una categoría. El libro de registro de la oficina de esa semana, guardado en la mano de Clark Daniel Remley, lista la admisión como rutinaria pero incluye una corrección marginal en lápiz rojo junto a la palabra. La anotación entre corchetes e iniciales de RLE no es el lenguaje de esta oficina,
posiblemente error de transcripción. El formulario de regreso de lo Finch permaneció sin firmar en la parte inferior. Una marca de verificación tenue, no en la mano de Remley, aparece junto a la palabra aprobado. La correspondencia del Comité de Supervisión de Colocaciones del Este del Estado solicitó más tarde una aclaración. En una respuesta fechada el 2 de noviembre, el condado proporcionó una copia del formulario y una nota del subregistrador Hallis Carr, quien afirmó: no se emitió queja, no hay marcas, no hay evidencia de negligencia. El niño fue descrito por los tutores como tranquilo, poco asertivo y no dañino. La solicitud de recuperación fue presentada voluntariamente por el señor Finch. No se presentó declaración por parte de la señora Finch. El regreso fue otorgado según la sección 12, cláusula B, regreso pacífico sin obstrucción. La nota de Carr no menciona la palabra compatibilidad. Está ausente de su resumen, sugiriendo que la palabra aún no había aparecido o fue añadida después fuera de los canales formales. Cuando se le interrogó en 1884 durante una revisión de anomalías históricas de acogida, Carr declaró bajo juramento: no recuerdo haber escrito ese término, ni haberlo aprobado en ningún caso previo. Su testimonio fue aceptado sin más investigación. En 1901, una colección de recibos de regreso de orfanatos fue transferida del condado de Jennings al recién formado Archivo Estatal de Registros en Indianápolis. Entre ellos estaba el archivo de los Finch, pero la línea de causa de regreso había sido tachada en grafito tenue. Sobre la tachadura, la palabra mal definida había sido escrita a lápiz. Un archivista que revisó la hoja anotó en el margen: residuo de lápiz rojo debajo de la superficie, posiblemente sobrescrito. Un análisis infrarrojo en 1946 confirmó que debajo de la corrección, la indentación original en grafito aún deletreaba compatibilidad. Ningún otro caso de 1870 a 1880 usa el término. Una investigación lingüística realizada en 1972 para determinar si podría haber sido un eufemismo regional no encontró rastro de compatibilidad en ninguna documentación legal, médica o burocrática de Indiana de ese periodo. En el reverso del formulario de regreso, una arruga vertical estrecha contiene una línea corta escrita de lado en tinta más clara, casi ilegible. No coincide con la mano principal transcrita. Dice: no podía igualar. Solo reflejaba. La hoja de transferencia fechada el 3 de noviembre de 1873 registra la reasignación del sujeto 03V a un hogar de acogida en el condado de Ripley. El documento, preservado en el folio trasero del libro trimestral de orfanatos de Jennings, lista a la familia receptora como George y Henrietta Lailes. Ocupación: molinería. Dirección: Municipio 5, lote 112. Una marca de verificación aparece junto al nombre del niño, ahora escrito como Eli Morris. Ninguna entrada previa se refiere a ese nombre. La casilla de admisión está en blanco, sugiriendo una reasignación no estándar o posiblemente una omisión clerical. La página lleva un sello de cera rojo medio presionado, su impresión del condado fracturada por la mitad. El hogar de los Lailes no aparece en ningún censo del condado de Ripley antes o después de 1873. No hay recibos de impuestos, evaluaciones de propiedades ni registros de votantes bajo ese apellido dentro del municipio 5. La escritura del lote 112, archivada 5 años antes, nombra a una viuda luterana, Anna Gerausch, como propietaria. Su caso de sucesión, finalizado en 1870, cerró el lote por abandono debido a pérdida por incendio. La parcela nunca fue revendida. El registro de escrituras de ese año tiene una página rasgada. La línea 9 termina a mitad de oración seguida de 3 líneas en blanco y una nota marginal en azul desvaído: corrección pendiente, ninguna parte presente. En enero de 1874, un enumerador del censo estatal pasó por la dirección listada. Su registro de regreso incluye la anotación: estructura desocupada, solo cimientos, restos menores de marco, ningún ocupante, ninguna respuesta a la llamada. Dibujó un pequeño diagrama del diseño del lote, etiquetando la estructura con una sola palabra: parcial. La casilla marcada como presencia de jóvenes acogidos está marcada, luego tachada. Un mes después, un empleado del registro de la Oficina Estatal de Asignación de Niños presentó una queja respecto a la colocación de los Lailes, citando el incumplimiento de devolver el formulario de respuesta postcolocación obligatorio dentro de 60 días. Se añadió una nota a la carpeta del niño que decía: reasignación pendiente, esperar confirmación de residencia y o contacto. Nunca llegó confirmación.
El orfanato de Jennings mantuvo que el niño había sido transferido legalmente. Una respuesta al empleado, archivada bajo la firma del registrador interino del orfanato, afirma, entrega confirmada por registro de mensajería. Sujeto dejó la jurisdicción del condado en la fecha especificada. Más consultas recaen en la administración de Ripley. Cuando se solicitó ese registro en la oficina de Ripley, no se pudo localizar. Solo quedó un recibo de pago. $200 emitidos al INE por entrega de un solo pasajero a término completo. No se registraron más viajes bajo ese nombre. Años después, un registro escolar del condado de Ripley de la primavera de 1874 listó a un estudiante llamado Eli M., de 9 años, inscrito durante 2 semanas en una escuela rural cerca del borde del municipio 5. La hoja de asistencia lleva su nombre solo una vez. Su línea para la segunda semana está tachada, y junto a ella, una anotación en tinta diferente, familia reubicada. El nombre Lails nunca se escribe. La nota marginal del maestro en la esquina simplemente dice, tío no está claro si habló. En un registro separado enterrado en el fondo del archivo sobrante del empleado del condado, aparece una línea sin firmar en una sección reservada para reclamos de tierra anulados. Lista la parcela de los Lails, seguida de una entrada final, reclamada por ausencia. La tarjeta de gabinete fue descubierta en 1947 durante una auditoría rutinaria de archivos de casos de orfanatos transferidos de archivos del condado extinto a la recién formada Oficina de Consolidación de Registros de Acogida de Indiana. Fue encontrada entre 2 facturas de embarque dobladas dentro de un sobre de Manila marcado Finch 1871 a 73, atado con hilo de algodón que hacía tiempo se había endurecido en nudos. El retrato, de aproximadamente 4x6 pulgadas, mostraba a un chico sentado en una silla de salón de terciopelo, mano izquierda descansando en una rodilla, rostro ligeramente descentrado. Llevaba una camisa simple con botones, cuello planchado. Ningún nombre, fecha ni impresión de estudio aparecía en el frente. En el reverso, impresiones débiles de escritura fueron reveladas bajo luz oblicua. Un lápiz de Clark notó sujeto 03V o 13B seguido de un signo de interrogación en grafito diferente. Debajo, una segunda mano en tinta azul escribió, foto de regreso sin firmar. La ubicación del fotógrafo permaneció incierta hasta que un telón de fondo de estudio coincidente, cortina floral, reposabrazos de madera curvada, fue identificado en un anuncio de 1872 para el estudio de los hermanos Toulbert, anteriormente ubicado en Madison antes de que el edificio se perdiera en un incendio. Los registros de Toulbert perecieron con la estructura. Cuando la foto fue probada como parte de una iniciativa de preservación, se registró una anomalía. La capa de albúmina no mostraba amarilleo, plateado ni grietas en la emulsión típicas de su edad. Incluso las esquinas de la tarjeta, las primeras en desgastarse, conservaban bordes afilados. Bajo exposición a la luz, la imagen no se desvaneció ni se empañó. Un análisis espectrográfico realizado en el Laboratorio Histórico Estatal de Indiana en 1953 no encontró signos de oxidación a pesar de que la tarjeta había estado almacenada al aire libre durante casi 8 décadas. El informe químico, catalogado bajo el número de archivo de acceso 4152A, dice en parte, la fotografía no muestra deterioro medible, capa de unión de proteínas intacta. Las fibras de celulosa no muestran abrasión por insectos, moho ni decoloración. La densidad del pigmento permanece en niveles de exposición consistentes con una fabricación reciente. El analista añadió una nota manuscrita en el margen, la imagen no ha cambiado. Imposible. Lo que más inquietó a los archivistas no fue la preservación, sino la claridad. Al ampliarse bajo una lupa, las facciones del chico permanecieron nítidas, labios apretados, oreja derecha ligeramente más alta que la izquierda, una marca en forma de media luna justo debajo de la clavícula. Sus ojos, abiertos y sin parpadear, parecían casi afilados, como si hubieran sido impresos sobre la fotografía en lugar de capturados por el lente. Un técnico afirmó que, al verse en una habitación oscura bajo luz roja, los ojos parecían menos reflectantes que absorbentes. No incluyó esto en su informe formal. Una comparación lado a lado se hizo con fotografías del archivo de asignación del condado de Ripley. El chico en ambas imágenes era idéntico. Misma postura, mismo ángulo facial, misma lunar en el pómulo izquierdo. Pero la segunda foto, fechada 14 meses después, no mostraba signos de crecimiento. El cuello encajaba igual. Los zapatos, apenas visibles en la esquina del marco,
coincidían con cada rasguño. Las medidas permanecieron sin cambios. Cuando la fotografía original se colocó junto a una impresión de control moderna y se expuso al UV para análisis de degradación, solo el control se desvaneció. La original se oscureció brevemente, luego volvió a su estado anterior. El técnico que realizó la prueba solicitó reasignación 2 días después. Su nota, dejada sin firmar, fue encontrada doblada en el cajón inferior del estuche de fotos. Decía, no fue capturado. Todavía está siendo renderizado. El libro de admisión correctiva del condado de Clark para el año 1891 lista a un menor detenido bajo el número de caso 764B procesado la tarde del 19 de marzo. El nombre ingresado es Eli M. Sin apellido proporcionado. El oficial arrestante notó lascivos de un carro de mercado fuera de la estación de Jeffersonville. Sin resistencia, sin declaración. Edad estimada 9, altura 4. 5 pies, peso 74 libras, palmas. Piel pálida. Ojos grises. El registro de arresto incluye una anotación rara en casos juveniles. El sujeto no muestra signos de confusión ni angustia. Cumplidor pero mudo. El formulario de admisión venía acompañado de una fotografía en gelatina de plata fijada con cera en la esquina superior de la página. El retrato, ligeramente borroso cerca de la sien izquierda, muestra a un chico en una camisa de cuello plano, rostro girado ligeramente a la izquierda, manos cruzadas en el regazo. Debajo de la imagen, alguien ha escrito, imagen tomada en el momento del procesamiento. Placa preservada. La caligrafía es desconocida para otras entradas del mismo mes. 30 años antes, una imagen casi idéntica había sido archivada en el condado de Jennings como parte del registro de regreso de los Finch, fijada al paquete original de reasignación bajo el código de sujeto 03V. Cuando el archivo del condado de Clark se fusionó con el registro estatal de menores en 1964, las dos fotografías se colocaron en carpetas paralelas durante la digitalización de admisión. Un asistente de archivo señaló la duplicación. Las medidas coincidían. El cabello del chico caía de la misma manera. La luz golpeaba el pómulo de forma idéntica. Incluso la arruga en el cuello, hacia la izquierda, tenue pero visible, estaba presente en ambas. Ningún certificado de nacimiento acompañó el archivo de 1891. El formulario de admisión dejó el campo de tutor o pariente en blanco. El chico fue retenido durante 12 días antes de ser clasificado como menor silencioso y transferido al reformatorio estatal de Cold Hollow. Un formulario de solicitud de transferencia fechado el 30 de marzo lleva una firma del alcaide KMC y una contrafirma de un diputado que luego testificó que nunca firmó ese formulario. La tinta es más espesa que su mano habitual y la M mayúscula se forma en 2 trazos en lugar de 3. En Cold Hollow, al chico se le asignó una cama en el bloque oeste superior. Un registro de enfermería lo describe como completamente cumplidor, poco apetito, nunca habla, pero parpadea regularmente cuando se le solicita. Un comentario adicional aparece en el margen de las tablas de salud: pulso uniforme, temperatura corporal más fría de lo esperado, carne fría pero no húmeda. No fue colocado en programación educativa y se le asignaron tareas de mantenimiento ligero. Los registros indican ninguna disciplina, ninguna conversación, ninguna lesión. Un miembro del personal comentó en un memorando sin fecha: no sabrías que estaba allí si no fuera por el uniforme. En diciembre de 1892, su nombre fue eliminado del roster activo. Sin informe de incidente, sin formulario de liberación, sin autorización de transferencia. En lugar de la entrada de estado final hay un guión en lápiz rojo. La única anotación lee: archivo recodificado, placa retenida. La fotografía permaneció en el archivo hasta 1951, cuando el archivo estatal inició un proyecto de restauración. Durante la revisión, un archivista notó que la imagen no se había desvanecido. El papel no había amarilleado. La cera seguía flexible. Al compararla nuevamente con la imagen de 1871, no se encontró discrepancia. En la parte inferior del formulario de admisión de 1891, presionada tan tenuemente que es casi invisible, debajo de la última línea hay 4 palabras indentadas no hechas con tinta sino con presión de la página opuesta. Dicen: edad confirmada, no tiempo. El interno fue registrado solo con clasificación numérica, 187. Sin apellido, sin origen de admisión, sin registro de condena adjunto a su archivo.
El primer registro aparece en el registro del Reformatorio Estatal de Cold Hollow fechado el 2 de abril de 1891, notando su llegada desde la detención del condado de Clark. Su edad fue listada como 9. La entrada lo describe como mudo, comportamiento neutral, sin historial de violencia ni disrupción. La fotografía adjunta al archivo, preservada bajo vidrio en el libro de casos del alcaide, muestra a un niño sentado rígido, sin parpadear, con una mirada nublada no infrecuente en retratos institucionales de la época, excepto por la arruga en la camisa, que coincidía exactamente con una foto tomada 20 años antes en el condado de Jennings. Los registros diarios del bloque de celdas B indican que el chico nunca inició el habla. Los guardias rotaban asignaciones trimestralmente, pero a través de entradas escritas en 5 manos diferentes, el patrón persistió. Sin queja, sin ruido, sin expresión verbal. Un oficial del turno nocturno una vez registró en sus notas marginales, parpadea cuando se le habla lentamente, deliberado. Otro, fechado en junio de 1892, escribe, ojos abiertos en cada chequeo, incluso a las 3 de la madrugada. Los registros de comidas estándar indican una ingesta calórica muy por debajo del mínimo obligatorio para mineros. Las bandejas a menudo regresaban intactas o medio comidas, con informes que decían que la comida estaba perturbada pero no consumida. No mostró signos visibles de desnutrición. Los formularios de inspección médica de 1893 listan su peso sin cambios desde la admisión. Una nota lateral de la enfermera lee, piel fría, responde a la presión, sin lesiones, uñas intactas. Ella luego anotó la misma entrada en lápiz desvaído, no tiembla. Sin ciclos de sueño aparentes. A pesar de múltiples solicitudes de reasignación de clasificación, su estado permaneció sin cambios durante 13 años. Los coordinadores de educación presentaron exenciones basadas en la no participación. Los evaluadores psicológicos rotaban anualmente según la regulación institucional y presentaban resúmenes que iban desde trastorno pasivo no verbal hasta mimetismo catatónico hasta cognición intacta con restricción desconocida. Ninguna de estas designaciones desencadenó liberación o reclasificación. El alcaide de la época, Clarence A. Mercier, notó en su declaración institucional anual de 1899 que el sujeto 187 permanece sin acción disciplinaria ni incidente. Todavía sin archivo de parientes revisado anualmente. Mercier se jubiló al año siguiente. Su sucesor, W. Fenley Brooks, testificó más tarde bajo investigación federal que cuando intentó quitar el saco de cama de 187 durante un cambio de capacidad en 1902, el forro de tela del marco de la cama resistió al plegarse. Cuando se retiró el colchón, se descubrió una fina capa de polvo, presionada en una cuadrícula desigual de impresiones verticales. Ordenó que la cama se dejara sin tocar. No se tomaron fotos. La mención final de 187 aparece en un libro de registro de limpieza de febrero de 1904. Una lista de verificación de inventario de camas marcó su marco como vacante. La hoja de admisión correspondiente no había sido movida. No se presentó informe de incidente. No se procesó autorización de salida. El ítem de línea de su ID termina abruptamente, seguido de 3 filas en blanco. Debajo de la última fila, una nota aparece en tinta roja, distinta de la negra usada a lo largo del registro. Sin formulario de liberación, estado mantenido abierto. Cuando los registros fueron revisados para digitalización en 1971, la carpeta de admisión estaba perdida. En su lugar, los archivistas encontraron un sobreetiquetado como no adulto inactivo. Dentro, solo una tarjeta de registro en blanco. A través de la parte superior, débilmente presionada en la pulpa del papel, como si se hubiera escrito mucho antes de elegir la tinta, había 3 indentaciones superficiales: guardado, no guardado, aún registrado. La Oficina de Registros de Indiana lanzó un proyecto piloto en 1928 para identificar historias de casos de orfanatos mal archivados o anómalos usando nuevos métodos forenses, incluyendo comparación de escritura y análisis de pigmentos. El archivo de los Finch fue extraído durante una barrida de muestra debido a la inusual ausencia de nombres asignados de tutores y la presencia de una fotografía sin anotaciones de tinta. Fue catalogado bajo 3 identificadores separados a lo largo de su vida: sujeto 03 de Jennings County, Eli de Ripley y interno 187 de Cold Hollow. Los archivos habían sido consolidados en 1906 en una sola carpeta de archivo, pero cada página mostraba discrepancias en fechas, lenguaje y estilo. El analista de escritura Lauren Cray
trabajando bajo el Proyecto Nacional de Comparación de Escrituras de los Archivos, fue encargado de revisar patrones de tinta por falsificación. Su informe, presentado el 4 de septiembre de 1928, comienza con una conclusión modesta: el material es inconsistente en estilo, pero las páginas suplementarias, que nunca se adjuntaron formalmente al archivo de los Finch, proporcionan detalles más inquietantes. En una hoja de registro estándar, la página de reasignación fechada el 3 de noviembre de 1873, Cray identificó 7 formas de escritura separadas. Ninguna mostró continuidad de trazo o ritmo. Varios estilos, notó, imitan la caligrafía humana, pero carecen de las dudas típicas del movimiento a mano. Una anotación marginal junto al nombre del niño, devuelto debido a error de compatibilidad, parece imitar una cursiva con bucles de Clark, pero al compararse con los registros del personal del mismo año, la presión de la tinta estaba invertida, más pesada al final de cada trazo en lugar del inicio. Otro comentario más abajo en la página en un guión afilado que se asemeja a letras serif en bloque lee, firmado sin igualar. Cray rodeó esta línea y añadió: no es un tipo de letra, no es caligrafía, algo deliberado sin origen. Documentos comparativos del orfanato de Jennings guardados en el mismo cajón incluían firmas de admisión de la década de 1870. Cada muestra había sido verificada por autenticidad en 1913 como parte de una demanda por fondos mal asignados. Ninguna de esas muestras verificadas coincidía con ninguna de las entradas en el archivo de reasignación de los Finch. Ni los encabezados de fecha, ni las aprobaciones del personal, ni siquiera las iniciales. El comentario de Cray en el margen izquierdo de su tercera página: si estas son manos reales, no se repiten en ningún otro lugar de la documentación del condado. Las pruebas de pigmentos revelaron más irregularidades. La tinta usada en las anotaciones no respondió a las pruebas de reactivos estándar. La tinta de hierro gálico, común en los 1800S, se vuelve marrón óxido bajo vapor de amoníaco. Estas muestras se oscurecieron azul, luego se aclararon. El archivista que supervisó la extracción del archivo notó en su registro procedimental: la escritura se ha filtrado a la página opuesta, pero solo las anotaciones. El texto principal está seco. Cuando Cray intentó rastrear al personal responsable de las entradas originales del registro, encontró que los empleados listados, A. Romley, H. Canas, T. Wills, no tenían registros de empleo antes de 1875. Sus nombres sí aparecieron en registros de propiedades posteriores y registros de cementerios, pero con años de nacimiento variables y entradas de muerte inconsistentes. Nas, listado como haber firmado el registro de reasignación de 1873, murió en 1872, según una licencia de entierro de Manny. La nota final sin firmar de Cray, encontrada en la funda trasera del cuaderno de análisis, lleva solo 3 líneas escritas en su mano inconfundible, subrayadas una vez, luego 2 veces: ninguna firma coincide, ningún estilo se repite. Solo el chico permanece consistente y él no escribe. El documento original de acogida presentado el 6 de agosto de 1871 fue uno de varios docenas procesados ese mes en el condado de Jennings. Llevaba los elementos habituales: código de niño, sello de admisión, nombre del patrocinador y firma de Clark. Ese último componente pertenecía a Enoch Belma, quien en ese momento había servido en el puesto durante 12 años sin incidentes. Su firma aparece en tinta negra suave, clara y deliberada. Belma, el papel usado era típico del período, delgado, forrado de lino y llevando la marca de agua de la Compañía de Suministros de Registros de Indiana, común entre 1867 y 1873. La entrada fue preservada en el registro de acogida del condado, volumen 4, página 116. La página lista al niño solo como masculino, parentesco desconocido, de mora tranquila, asignado a la residencia Finch bajo orden provisional 27C. La nota adjunta en rojo lee: aprobada idoneidad de acogida. Salud del niño verificada. 3 líneas debajo de la entrada, el último comentario del empleado: ninguna objeción notada por el hogar. Esa misma frase, que no aparece en ningún otro lugar de ese registro, fue circulada en lápiz durante una revisión estatal de 1902. La revisión había sido ordenada tras una investigación anónima sobre irregularidades en los historiales de admisión juvenil de Cold Hollow. Como parte de la investigación, se contactaron a ex-clerks para confirmar colocaciones. Belma, entonces retirado y residiendo en una pensión en Madison, Indiana, presentó una declaración jurada el 9 de marzo de 1902, afirmando: no recuerdo tal archivo.
No coloqué a un niño Finch en ningún hogar bajo esa designación. Si mi nombre aparece en tal documento, no es por mi mano. Los investigadores cruzaron su caligrafía con licencias de matrimonio del condado, certificados de defunción y registros de títulos de tierra de la misma década. Su curvatura de trazo, inclinación descendente y L de doble bucle fueron consistentes en 86 de 86 muestras. La firma en el archivo de los Finch era idéntica en todos los aspectos. Misma floritura en la B, misma excitación en la cruz de la T en Clark. Se le mostró una reproducción de la página a Velma. Según el registro del taquígrafo, miró la firma durante 3 minutos completos antes de decir en voz baja, no recuerdo ese nombre, pero esa es mi mano. Cuando se le presionó sobre si había olvidado al niño, respondió, no es olvidar, es ausencia. He archivado miles de papeles. Este nunca pasó bajo mis dedos. Conozco el peso de una página cuando lo tiene. Su declaración fue sellada y archivada bajo objeción 12A. Aunque el archivo no fue retirado del archivo, se añadió una nota clerical en la parte trasera del registro. Firma confirmada. Memoria cuestionada. Estaba firmada por un asistente grabador, R. H. Kemps, cuyo propio hijo moriría en el reformatorio de Cold Hollow 11 años después. No se hicieron enmiendas al registro original de acogida. Permanece en el registro, perfectamente intacto. Entre las páginas, aún se pueden ver indentaciones tenues. Donde la pluma una vez descansó demasiado tiempo en el papel, no forman palabras, solo una repetición de presión, como si la mano que lo firmó ya hubiera firmado algo más en algún lugar más profundo en el libro. En noviembre de 1910, la Corte del Condado de Jennings comenzó una renovación de calefacción de 3 meses. El antiguo horno de hierro, instalado en 1864 y dormido desde 1901, estaba programado para extracción. Durante la excavación de su subpiso de arenisca, 2 albañiles descubrieron una recesión poco profunda debajo de la pared de la fundación oriental, justo más allá de un conducto de cenizas en desuso. Dentro, apretado entre ladrillo y madera, había una caja de caché de acero, chamuscada por el fuego a lo largo de sus bordes, pero intacta. Sin etiqueta, sin número de registro. La cerradura se había corroído desde dentro. Al ser abierta con palanca, la caja contenía un solo artículo, un registro encuadernado a mano, con la espina agrietada, sin título en su cubierta. El volumen contenía solo 4 páginas. Las primeras 3 estaban en blanco, con marcas de agua. La cuarta llevaba una sola entrada, centrada, sin adornos. Sujeto, masculino, menor, colocación Finch. Escrito en guión en bloque sin fecha de nacimiento ni código de admisión. La caligrafía era plana, funcional, más cercana a una notación mecánica que a una escritura a mano. Debajo de la línea del sujeto, solo una palabra apareció bajo el campo de estado, compatibilidad suspendida. Ningún Clark firmó la página. Ninguna otra entrada siguió. El registro fue llevado a la oficina de Clark y Honor Rose para clasificación. Registró su presencia en el log de descubrimiento, pero lo marcó como no canónico, un término reservado para artículos que no aparecen en ningún índice referenciado ni plantilla estatal. La nota interna de Arrows, fechada el 4 de diciembre de 1910, remarca, sin autorización conocida para este formato, no es un documento aceptado, no archivado con registro de origen. Sin embargo, no destruyó el registro. En su lugar, fue reencajado y almacenado en la bóveda del juzgado bajo pared de horno miscelánea. 2 años después, un archivista estatal revisando registros del condado notó una irregularidad en el volumen de transferencia de acogida del condado de Jennings para 1873. El registro estándar termina en la página 402, pero la encuadernación contiene 403 páginas. La página final, en blanco excepto por una mancha de tinta tenue desde su lado opuesto, muestra indentaciones de una forma cuadrada sugerente de presión a largo plazo, como si la página hubiera sido presionada contra una superficie encuadernada dura. La marginalia del archivista lee, página de transferencia fuera de sincronía. Papel del registro inconsistente. Cuando el archivo de los Finch fue extraído de su carpeta estándar para reexaminación, se encontró una mancha de hollín en la esquina superior derecha. La mancha no coincidía con el estado de preservación del resto de los documentos. Una comparación de tinta forense en 1936 confirmó la presencia de residuo de ceniza de carbón idéntico en composición al usado en el horno del juzgado de 1864.
Una carta recuperada del informe de mantenimiento del juzgado de 1911 incluye una queja manuscrita de uno de los albañiles: no nos dijeron que la caja estaba sellada dentro de la pared. Tuvimos que liberarla. No se movió como metal. Se dio como tela húmeda. Dentro olía a aceite quemado, no a papel. El capataz desestimó la queja. El objeto fue registrado, encajado y nunca más hablado. No existe registro de quién colocó el registro debajo de la sala del horno. No se encontró mecanismo que explique cómo fue sellado detrás de piedra portante. Pero alguien escribió esa entrada y alguien, antes de que el edificio estuviera completo, ya había decidido que la compatibilidad podía suspenderse pero no concluirse. La declaración nunca fue publicada. Permaneció bajo sello de archivo restringido hasta 1979, cuando un empleado estatal mal archivó su código de almacenamiento y permitió que surgiera en una auditoría de atrasos judiciales. Etiquetada solo como declaración del alcaide L. Prata, Rey Interno 187. Abarca 6 páginas dictadas bajo juramento pero nunca notarizadas. Leonard Prata había servido como alcaide de la Casa Correccional del Condado de Clark durante 3 décadas. Se jubiló en 1912 y dio la declaración casi 21 años después desde un sanatorio en Bunsen, donde era tratado por temblores progresivos y parálisis nocturna. En su relato, Prate detalla a un prisionero admitido el 3 de mayo de 1891. El formulario de admisión no listaba parentesco conocido, pero incluía una fotografía extrañamente impecable para su edad y sin marcas por el desgaste químico típico de las impresiones de celulosa. El chico fue descrito como sin envejecer, 9 años, tranquilo, sin preocupaciones de comportamiento. No se mencionó registro criminal previo a la acusación de robo que lo llevó allí. Su celda fue marcada como interina permanente, una designación creada por Prata mismo, destinada a internos no asignados aún a un bloque final debido a identificación pendiente. Ese estado permaneció sin cambios durante 13 años. Prate escribe: no era una carga. No hablaba. No actuaba mal. Y sin embargo, nadie lo visitó. Nadie lo reclamó. Y nunca se asignó un oficial de libertad condicional. Cada 6 meses, presentaba un informe y lo reclasificaba. Cada 6 meses, preguntaba a quién pertenecía. El sistema no dio respuesta. Pero en 1903, según la declaración, algo cambió. El chico, designado solo como sujeto 187, fue llevado al aislamiento de la enfermería después de rechazar comida durante 9 días. Una enfermera reportó que le dijo algo con la boca. No pudo determinar la palabra. Cuando Prata le pidió que la repitiera, el chico no movió los labios. En cambio, parpadeó repetidamente 118 veces. La enfermera asistente las contó en voz alta. Bueno, cuando llegó al conteo final, dejó caer su cuaderno. Pensé que era un ataque, declaró Prata. Pero no temblaba. Me estaba observando todo el tiempo. No sé qué vi en esa mirada, pero presenté un registro falso diciendo que había sido transferido a observación mental. No lo fue. Simplemente no podía seguir escribiendo los mismos informes sin respuesta. No durmió después de ese día. Un año después, la línea del roster del chico termina sin cierre. Sin liberación, sin certificado de defunción, sin orden de transferencia, solo una línea en blanco y la frase estampada tenuemente: reclasificación pendiente. En el margen de la declaración de Prata, la página final lleva una nota manuscrita, una que no coincide con su mano conocida. Dice: no fue una palabra. Fue un número. Nadie ha descifrado qué significaba 118. Ningún otro interno recibió jamás la clasificación de interino permanente, y la tinta en el margen no tiene fabricante listado en Indiana ni en ningún estado circundante de ese año. El lenguaje institucional del cuidado juvenil del siglo XIX era clínico, a menudo circular. Términos como imbécil, moralmente desviado o débil mental funcionaban menos como diagnóstico que como exclusiones, herramientas para encajar a los niños en el contenedor adecuado. Sin embargo, ninguna de estas categorías encajaba con el chico devuelto por la familia Finch. En su registro de reasignación fechado el 3 de julio de 1873, el médico presente marcó los 3 campos estándar: aptitud, riesgo de comportamiento y pronóstico, con la misma anotación, NA. La abreviatura era común para ausencias en la documentación.
Menos común fue su repetición a través de 3 encuestas de admisión separadas archivadas meses aparte, cada una con iniciales diferentes, pero idéntica redacción. Ninguna usó pasado. En el censo de orfanatos del condado de Jennings de 1874, el chico aparece en una lista suplementaria titulada Clasificación diferida. 8 niños fueron incluidos. 7 fueron eventualmente transferidos. Solo el chico Finch permaneció. Su archivo fue sellado cada trimestre con una recomendación de reevaluación, pero no se realizó ninguna evaluación. Una corrección manuscrita en los márgenes del roster de 1875 lee, aún en archivo, aún esperando colocación, aún no llorando. La ausencia de cualquier observación emocional, sin tristeza, sin miedo, ni siquiera disrupción, lo eliminó de ambas prioridades médicas y de comportamiento. No fue ayudado, no porque fuera peligroso, sino porque ninguna categoría requería su procesamiento. En 1881, con un cambio en los protocolos de cuidado de orfanatos, un consejo de revisión de estándares psicológicos auditó registros archivados. El caso del chico fue marcado bajo un encabezado provisional, mineros cognitivamente inactivos, estado ambiguo. En su informe, el miembro del comité Dr. Lucer Chow notó, el sujeto no responde a estímulos lingüísticos pero no es sordo. No muestra resistencia pero no puede ser enseñado. Los patrones de respiración no se alteran bajo estrés. Su condición no es mutismo ni desafío. No es simple. No está quieto. Simplemente no está alineado. La línea final del informe está tachada en lápiz, debajo, apenas legible, parpadea en orden. Cuando Indiana adoptó el mandato uniforme de bienestar infantil de 1883, cientos de casos fueron reclasificados. El archivo del chico Finch fue marcado, revisado. Sin revisión necesaria. En ese momento, no había hablado, se había movido independientemente ni exhibido ningún comportamiento que requiriera nota durante más de 10 años, y aún permanecía bajo cuidado estatal. Una corrección impresa a las notas al pie del mandato ese año añadió una línea a la sección 12, subcláusula de sujetos sin velocidad de desarrollo sin enfermedad o trastorno acompañante permanecerán en roles de espera hasta que la movilidad o el declive justifiquen una reevaluación. Fue una oración que no se aplicó a nadie más. Esa cláusula fue eliminada después. Cuando investigadores del Instituto de Registros Públicos de Indiana intentaron localizar el resumen final de evaluación del chico en 1938, encontraron una carpeta marcada solo con 2 sellos, no en catálogo, y sin diagnóstico justificado. Dentro, la única escritura era una observación del médico garabateada apresuradamente en la arruga del archivo, aún presente, pero no podemos decir dónde. El archivista que descubrió el archivo había estado buscando libros de nómina de 1894. Auditorías internas rutinarias tras una tormenta que dañó el segundo piso del anexo de registros de bienestar del Departamento de Estado de Indiana. Las bóvedas del sótano se habían inundado décadas antes y muchos de los documentos de respaldo fueron reclasificados, empacados y olvidados. La caja L147B no llevaba tarjeta de inventario. Dentro había un sobre de transferencia marcado en el protocolo interno de reasignación estatal estándar del condado de Indiana. El papel no había amarilleado y la tinta no se había corrido a pesar de estar archivada bajo salvamento de inundación. No llevaba marcas de agua, ni anotaciones burocráticas, ni resguardos, solo una fecha, 8 de octubre de 1935, y un nombre, Finch. No era el nombre del chico. No era un nombre legal en absoluto. Solo el apellido, Finch, sujeto de regreso, escrito en letras en bloque a través de la parte superior, seguido de la frase ciclo de compatibilidad incompleto. Sin fecha de nacimiento, sin número de admisión, sin registro de reasignación donde debería haber estado la dirección del destinatario. El formulario leía solo, regreso al ciclo. La escritura no estaba en guión, sino en impresión en bloque, inusual para la época y no coincidente con ninguno de los registros de muestra del departamento. Más alarmante que el contenido del formulario fue el sello de verificación fijado en la parte inferior. Cada página en el proceso de transferencia de bienestar de Indiana requería autorización final por un supervisor regional de bienestar. El sello leía aprobado T. Lemley, supervisor regional. Lemley había servido en ese puesto de 1921 a 1929 y había muerto en mayo de 1931 tras un embolismo pulmonar en su hogar.
El certificado de defunción número 78811132J confirma el entierro en el cementerio de Summit Hill el 14 de mayo de 1931. Y sin embargo, el sello de aprobación llevaba una fecha del 8 de octubre de 1935, 4 años después de la muerte de Lemley. La tinta, probada décadas después, se encontró que contenía niveles inusualmente altos de sedimento de carbón y pegamento de base animal, aunque consistente con tintas industriales antiguas. Su composición particular no había estado en circulación desde 1902. Ningún sello departamental posterior llevaba rastro de ella. Un memorando interno adjunto al formulario por un supervisor confundido en 1956 preguntó si el archivo debía escalarse para revisión o descartarse. No hay registro de respuesta. La única anotación en la parte trasera del documento fue una marginalia breve en lápiz desvaído escrita en un estilo de taquigrafía de Clark. Si se reasigna nuevamente, extraer el más antiguo primero. No reenviar pasado el ciclo. La frase, pasado el ciclo, no aparece en ninguno de los manuales procedimentales usados por el Sistema de Bienestar Infantil de Indiana en ese momento. Cuando el archivista que encontró el documento intentó escanearlo en 1971, la alimentación se atascó. El documento se quemó ligeramente por el borde antes de atascar el escáner por completo. El informe de reparación del técnico registró una nota inusual, error de alimentación. Bucle detectado. Página intentó regresar a la bandeja. En 1974, cuando la Oficina de Modernización del Bienestar Infantil comenzó a digitalizar archivos en papel de registros de admisión de orfanatos del siglo XIX, un técnico señaló un nombre recurrente que falló en el índice automático. Finch. Sin nombre dado. A diferencia de las entradas estándar, este apareció 12 veces en inventarios del condado, 9 veces en archivos de prisiones y 2 veces simultáneamente en registros de reasignación fechados 2 años aparte. El número de archivo permaneció consistente, 8 a 71.443. Pero la colocación dentro de los registros cambiaba con cada entrada, reorganizada entre clasificaciones sin explicación. A veces estaba marcado reintegrado, en otros en proceso o pendiente de evaluación de idoneidad. Nunca fue marcado como fallecido. El archivo de Finch llevaba más enmiendas clericales que cualquier niño procesado en Indiana entre 1870 y 1900. Sin embargo, ningún censor lo listaba, ninguna escuela lo inscribió y ningún registro de entierro cerró su archivo. Su edad fue actualizada por última vez en 1873, luego tachada, luego reemplazada, luego dejada en blanco. Una anotación roja en el margen de un documento leía simplemente, mantener estado hasta observación. Nadie lo inicializó. Un informe de auditoría interna de 1938 describió la carpeta de Finch como activa a pesar de la inactividad. Cuando se revisó en 1952, el resumen decía, entrada mantenida por rotación, no por necesidad. Y en 1961, una línea en la auditoría de cumplimiento del sistema afirmaba, este sujeto es referido sin referencia. Al compararse con archivos de casos pares, la entrada de Finch tenía una cualidad única, movimiento. Su documentación había sido accedida, archivada, copiada y rearchivada más de 114 veces entre 1871 y 1955, más que cualquier niño registrado en ese lapso. La mayoría de los archivos se movían una vez, 2 como máximo. El suyo migraba cada 3. 4 años en promedio. Ningún formulario de solicitud explicaba estas transferencias. Ningún oficial supervisor lo firmó, y varias instalaciones notaron que nunca recibieron al niño, pero firmaron de todos modos, citando presión para reducir el retraso. Una nota del clerk de registros en el condado de Ripley, fechada el 27 de agosto de 1927, incluye una anotación garabateada apresuradamente, archivo aquí otra vez, no sé por qué, déjalo descansar esta vez. Algunos creían que era un archivo fantasma, un artefacto burocrático que se negaba a eliminarse. Otros creían que un empleado había usado el número de caso como marcador. Pero cuando un investigador interno emparejó el archivo de Finch con una serie de registros de encarcelamiento juvenil de 1891 a 1904, encontró más que números. Encontró una foto. Coincidía exactamente con la tarjeta de gabinete en el archivo de la herencia de los Finch. Sin envejecer, sin arrugas, sin duplicados, el mismo chico, sin cambios a lo largo de 2 décadas. En un intento fallido de purgar registros inactivos en 1975,
la base de datos devolvió un documento de error bloqueado en movimiento. El departamento de TI lo marcó como metadatos corruptos, pero en el ticket de error impreso debajo de la advertencia, apareció una línea que ningún miembro del personal afirmó haber escrito: memoria del sistema no perdida. Está siendo reescrita. La última carpeta física atribuida al chico Finch llegó sin clasificar durante la admisión de 1983 de registros sobrantes del extinto Buró de Orfanatos del Condado de Jennings. No llevaba número de carpeta, solo una pestaña de lino marcada con una sola línea negra horizontal. Dentro, 27 hojas sueltas, todas en blanco, separadas por papel secante delgado, sin tocar desde su colocación. Sin fechas, sin identificadores, sin anotaciones, solo silencio medido en pulgadas de almacenamiento. No fue hasta un reinventario en 1992 que los contenidos fueron revaluados. La archivista Dana Ellsworth sostuvo la página final bajo luz halógena para inspeccionar el grano del papel y notó a lo largo del borde inferior una tira descolorida tenue. Bajo magnificación, emergió una sola frase, escrita en mano microscópica. Aún procesando, sin sangrado de tinta, sin firma. La oración parecía flotar debajo de las fibras, no sobre ellas. La datación forense de tinta resultó inconclusiva. El laboratorio devolvió la página con la nota: presencia química no rastreable. Presión aplicada desde debajo del papel, no encima. Esta sola frase, el único texto, provocó una investigación interna. Aunque nadie pudo identificar el origen del archivo, no tenía entrada en el Archivo Nacional de Orfanatos y no había sido presentado a través de canales estatales. Una teoría afirmaba que había sido accidentalmente agrupado desde otra jurisdicción, pero el papel de respaldo llevaba una marca de agua del sello estatal de Indiana fechada en 1870. Otra hipótesis sostenía que el archivo era un señuelo creado para ocultar reasignaciones indebidas. Pero esa explicación no explicaba las huellas dactilares. En la pestaña interna de la carpeta, se descubrieron impresiones parciales de aceite, de tamaño infantil, no registradas. No coincidían con ninguna huella conocida en los archivos criminales estatales de menores o adultos. Lo más inquietante, las huellas se repetían en cada página de papel secante en la misma posición y ángulo como si hubieran sido colocadas y presionadas una y otra vez durante décadas. Un memorando de 1993 por la archivista adjunta Lydia Kress registra su observación durante un turno de inspección a medianoche. Escribió que el archivo no estaba quieto. Mientras lo movía de un gabinete a otro, describió una sensación de arrastre. Como si el archivo pesara más que sus páginas. Kress nunca regresó al archivo después de esa fecha. Su carta de renuncia consistía en una sola línea: si no está asignado, no puede ser procesado. Los intentos de microfilmar la carpeta fallaron. Cada exposición salió en blanco. Salvo por la línea horizontal. Cuando se digitalizó en 2001, las imágenes escaneadas se corrompieron cada vez, reemplazando las páginas en blanco con errores de archivo repetidos, leyendo: esperando resultado, esperando resultado, esperando resultado. No se incrustó metadatos para explicar la repetición. La carpeta ahora reside en un cajón sellado debajo de la colección. El acceso requiere 2 firmas, una de las cuales debe pertenecer a un director que ya no trabaja allí. En la cara de acero del cajón, grabada tenuemente debajo del número de serie, hay una frase que no había aparecido en ninguna documentación previa de los Finch. Dice: no cierres el archivo. Todavía está siendo escrito. Fue acogido, devuelto, reasignado, encarcelado, olvidado. Sin embargo, en ningún archivo estatal muere. Su archivo nunca se cerró. Su edad nunca cambió. Y debajo de un horno de juzgado en Indiana, un registro enterrado aún sostiene su nombre. ¿Qué era? Un niño mal colocado, un fallo del sistema, o algo creado por él, alimentado por documentos movidos por Clarks, y recordado solo cuando la tinta no se desvanece. Esta no es una historia de fantasmas. Es una historia sobre un sistema que olvidó cómo olvidar y un chico que nunca debió haber sido procesado. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para más historias que la historia intentó enterrar. Y si aún estás viendo, dime de dónde eres y qué hora es. Hay consuelo en saber que no estamos solos.